del Señor hacia donde Él quería que llegáramos. Y tiene que ver, hermanos, con, o quiero comenzar diciéndoles que a veces pensamos que la Biblia, la palabra del Señor, que ahorita vamos a leer algunos pasajes, está escrita para todos o fue pensada para todos. Y en realidad la Biblia, hermanos, claro, es un libro que deben escuchar toda la gente, porque ahí se habla del plan de salvación, ahí se habla, hermano, del reino de Dios, de cómo el ser humano es pecador, de cómo tiene que reconocer su pecado para alcanzar entonces y tener fe en Cristo Jesús para la vida eterna. Eso contiene la Biblia. Es algo maravilloso, revela a Cristo desde el Antiguo Testamento. Pero hay algo que debemos entender y que básicamente, hermanos, se refiere al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como el Antiguo, tiene muchas enseñanzas. Pero, a ver, quiero decírselo de esta manera. Es como un libro de medicina. El libro de medicina tiene muchas enseñanzas, ¿no? Pero si yo en lo personal tomo un libro de medicina, creo que si trae dibujitos tal vez me apasiona un ratito, ¿no? Estar viendo los dibujos, pero así como que leer todo no sea algo apasionante para mí. Ahora alguno de que está aquí que le gusta la medicina, quiere estudiar medicina o le hubiera gustado estudiar medicina, agarra un libro de medicina y se fascina en eso, ¿no? Pero yo creo que aquel que se dedica a ser doctor, que está estudiando medicina, que está apasionado por eso, ve un libro de medicina y se embeleza en él. ¿Sí me está entendiendo? Okay. ¿A dónde quiero llegar, hermano? Quiero llegar a que el libro de medicina fue escrito para aquellos que les gusta la medicina o que se dedican a la medicina. Si no, resulta aburrido. Simplemente una curiosidad leerlo, pero al rato lo botas por allí, para la tele y te pones a ver el fútbol. ¿Con la Biblia no pasa lo mismo? Sí. ¿En qué sentido, hermano? Que los escritores del Nuevo Testamento, no solamente escribieron, en el caso de los evangelios, la vida de Jesús, sino que las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, los libros de Juan, todos ellos, los escritores, Santiago, todos ellos escribieron desde un entendimiento de que le estaban escribiendo a cierto tipo de personas. Y cuando nosotros no tenemos esa misma identidad que tenían aquellos a los que se les escribió, puede ser que nuestra lectura de la Biblia suene o surja o resulte aburrida, sea como un castigo, sea como una disciplina dura. Es como si me dicen, si no te lees ese libro de medicina, si no lees tu lección de medicina, no vas a ver la lección. Hijo, pues hay que leerlo. Porque lo tengo que leer, pero en realidad no me apasiona esto. ¿Por qué no me apasiona esto? Porque no me identifico con esto. Entonces, ¿hacia dónde va o dónde quiero? Que la Biblia fue escrita para seguidores de Jesús. Claro, está escrito cómo encontrar la salvación, cómo encontrar la vida en Cristo o cómo vivir la vida en Cristo, pero en realidad fue escrita para seguidores de Jesús y es apasionante para los seguidores de Jesús y simplemente es algo bueno para aquel que no es seguidor de Jesús. Y hermano, ¿cómo identificaban los escritores del Nuevo Testamento a los discípulos del Señor? ¿Cómo los nombraban? ¿Cómo les llamaban?
Fíjese que me puse a hacer un ejercicio que desde la semana el Señor me lo puso y busqué en el Nuevo Testamento cuántos textos bíblicos hay acerca de los discípulos del Señor identificados como siervos, los discípulos del Señor identificados como hijos y los discípulos del Señor identificados como amigos. 3 cosas me puso el Señor que investigar. ¿Cuántos textos bíblicos hay en el Nuevo Testamento donde se identifica a los seguidores de Jesús como siervos? ¿Cuántos textos bíblicos hay en el Nuevo Testamento donde se identifique a los seguidores de Jesús como hijos de Dios? ¿Y cuántos textos bíblicos hay donde se identifica a los seguidores de Jesús como amigos de Jesús? Y lo dividí, hermano, así me llevó a cuántos en los evangelios, cuántos en las cartas y cuántos en el Apocalipsis. ¿Vale? No sé si por ahí tengan la tablita. A ver, se las quiero poner, ¿verdad? Para que no me frustre con mi trabajo que hice toda la tarde. ¿Verdad? Ahí se puede poner. Bueno, ahí ahorita vemos algo. Si no sale, aquí lo traigo. A ver, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuántos textos bíblicos, cuántas referencias bíblicas hay en los evangelios a siervos? ¿Cuántas referencias bíblicas hay a hijos y cuántos a amigos? Ahí está, gracias, con eso está perfecto. Y mire, llama la atención algo, no sé si empiecen a observar. Por ejemplo, ¿cuántas referencias bíblicas hay acerca de los seguidores de Jesús en los evangelios? 61 referencias bíblicas. Es decir, cuando se refiere a los seguidores de Jesús, los evangelios los llaman siervos. Siervos. En las cartas 17 veces y en el Apocalipsis 12 veces, en total 90. Si usted busca referencias bíblicas acerca de siervos de Dios, se va a encontrar que en el Nuevo Testamento hay 90 referencias, pasajes bíblicos a donde se les identifica a los discípulos del Señor como ¿qué? Siervos. Ahora paso al rubro de hijos. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente hay 16 referencias a hijos. ¿Cuántas en las cartas? 59. Ahí empezamos a notar algo, no sé si lo empieza a notar, que hay más referencias en los evangelios a siervos y hay más referencia en las cartas a hijos. Usted dirá, bueno, está bien, ¿y eso qué? Ahorita le digo. ¿Cuántas referencias hay de los seguidores de Jesús en el Apocalipsis como hijos? 0. 0. Es interesante, hermano. O sea, si usted busca en el Apocalipsis donde se hable de nosotros los seguidores de Jesús, no habla, ninguna vez se refiere a los hijos. Ahora vamos al tan nombrado, tan referenciado, tan publicitado Jesús como tu amigo. En los evangelios hay 4 referencias. Para decirte, hay 4 pasajes, uno solito y los otros 3 juntos. 4 referencias en los evangelios. ¿Cuántas referencias hay en las cartas de los apóstoles a que los seguidores de Jesús son amigos de Jesús? 0. ¿Cuántas referencias hay en el Apocalipsis que en aquel día glorioso que todo se verá revelado, estarán frente al trono de Dios los amigos de Jesús? 0. Entonces, hay unas primeras conclusiones. La identidad más mencionada sobre los seguidores de Jesús son el siervo. Hermano, ser siervo de Dios es la referencia más común que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento acerca de los seguidores de Jesús.
Eso nos empieza a hablar de algo, hermano. Que si tú eres un seguidor de Jesús, tú eres un ¿qué? Siervo, sierva del Señor. Y me regreso a lo que te venía diciendo. El Nuevo Testamento tiene muchas enseñanzas. ¿Para quién? Para los siervos, Dios. Hay cosas que nosotros no debemos hacer. A ver, hermano, la gente quiere encontrar, y a veces también quieren encontrar, o muchos creyentes quieren encontrar, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Esto es bueno o esto es malo? A ver, entiéndame, ellos no enseñaban a la gente si esto es bueno o esto es malo. Ellos enseñaban, esto no conviene a los siervos de Dios. Esto no corresponde a los siervos de Dios. Entonces, la identidad principal de un discípulo es la de siervo. Yo quiero que vaya a Lucas 12:26, por favor, ahí. Ahora sí, saque su Biblia, por favor. Y quiero que leamos que la identidad principal de un discípulo es la de siervo. Lucas 12:26. Y si usted lo busca, Lucas 12:26 dice de esta manera. Dice, quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, ahí también estará ¿qué? Mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Pueden observar que hay una correspondencia clarísima entre ser seguidor de Jesús y ser un siervo del Señor. Eso quiere decir, hermano, que tenemos que quitar la falsa idea de que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y alguno que otro, ¿verdad?, son siervos de Dios. Los demás no somos siervos de Dios. Ese es un error, hermano, porque diría uno, bueno, primera de Timoteo, las cartas de Pablo a Timoteo son las cartas de un apóstol enseñándole a otro siervo de Dios más joven. Y entonces, bueno, como yo no soy siervo de Dios, yo no soy pastor, pues yo no tengo que leer eso. Hermano, si usted no es siervo de Dios, no tiene que leer el Nuevo Testamento para nada. ¿Para qué lo lee? Porque el Nuevo Testamento está escrito para siervos de Dios. ¿Me va entendiendo? Es importante que nos empecemos a identificar, hermano, con lo como la Biblia identificaba. A ver, los escritores, Pablo, cuando le escribía a la iglesia, no estaba pensando en que unos eran siervos y otros no eran siervos de Dios. Él estaba hablando, hermano, a todos los que son siervos, porque todos los discípulos del Señor son siervos. Tú eres un siervo de Dios y ya le entregaste tu vida al Señor, un servidor de Dios. Tú eres un servidor, no nada más nosotros, hermano, que tenemos este ministerio de pastoral o apostólico. No solo nosotros somos siervos de Dios, todos somos siervos de Dios, hermano. Y si tu hijo ya entregó su vida a Jesucristo, y si tu hija ya se rindió al Señor, es bueno que le enseñes que ella es una sierva del Señor y que es un siervo del Señor. No sé si el Señor lo va a llamar a ser parte de los 5 ministerios, ese es otro tema. Y cuando tu hijo y tu hija te digan, mamá, es malo esto, puedo hacerlo esto, puedo hacerlo otro, tú puedes decirle con confianza, a ver, hermano, a ver, hijo, ¿qué eres en Dios? Un siervo de Dios. Ah, bueno, a un siervo de Dios corresponde una vida como siervo de Dios. No discutas si es bueno o es malo. No discutas si, pero ¿qué tiene de malo? ¿No has escuchado alguna vez eso? ¿Pero qué tiene de malo? No tiene nada de malo, nada más que tú eres un siervo de Dios o no lo eres. Ese es el tema. No, yo no soy nomás seguidor. No se puede ser seguidor y no ser siervo. No se puede. El que es seguidor es siervo y el que es siervo es seguidor. Entonces, tenemos que identificarnos, hermano. Primer punto, la identidad principal de un discípulo es la de siervo. Ahora, la primera identidad, escuche, la primera identidad que Jesucristo le dio a sus seguidores fue la de siervos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pasajes, esos 61 pasajes, hermano, son dichos de Jesús. Son dichos de Jesús a sus seguidores. Y Jesús llamó, escuche, la primera identidad que todo seguidor de Jesús debe tener claro en su corazón y en su espíritu es que es un siervo de Dios. Esa es la primera identidad, la básica.
La básica se llama ser siervo de Dios. Si tú estás iniciando en el evangelio, si tú estás iniciando, yo te quiero decir una cosa, tienes que entender que tu primera identidad en Dios es ser siervo. Enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas que se entreguen al Señor, pero su primera identidad son siervos y siervas del Señor. Ay, papi, yo no quiero ser pastor. No, no, ese es el tema. Y además es una cosa que te voy a decir, el ser pastor o no ser pastor no es algo que quieras o no quieras. El que apetece ser pastor, buena obra desea, pero aparte se necesita un llamado de Dios. Pero ese es otro tema. No es el tema de si soy pastor o no soy pastor. El tema es que la primera identidad que Jesucristo le dio a sus seguidores fue la de siervos. ¿Por qué? Porque los evangelios es la vivencia de Jesús con los discípulos, con la gente que le siguió, y las cartas. Ahora, observe algo. En los evangelios, hermano, hay 61 referencias a siervos. Pero luego cambia la temática en las cartas. En las cartas solamente hay 16 referencias a hijos, pero hay 59 referencias a hijos en las cartas. En los evangelios hay 16 y en las cartas 59. Cambia la proporción, no sé si lo observa. Mientras que en los evangelios la proporción siervos en las cartas son 17 y en los evangelios 61. En cuanto a hijos cambia la proporción. ¿Por qué? Porque ahora se menciona más en las cartas como hijos a los seguidores de Jesús que en los evangelios. ¿Por qué? Hermano, porque la gente en el primer siglo entendía perfectamente que una vez volviéndose seguidor de Jesús, se volvía ¿qué? Siervo de Dios. Luego los apóstoles empezaron a enfatizar la identidad de hijo de Dios. ¿Cuál era la razón, hermano? Es que el siervo tenía que darse cuenta que tenía la naturaleza de Dios y por lo tanto tenía una identidad también como hijo. ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermano? Nos identificamos como amigos de Jesús. Eso está padre. Nos identificamos como hijos y párale. Está al revés. Hermano, lo que descubrí esta semana que el Señor me permitió ver es que estamos al revés. Por eso el evangelio, hermano, no tiene todo ese poder que la Biblia enseña que tiene. Y no tiene ese poder porque está al revés la cosa. Es decir, me creo amigo de Dios, me identifico como amigo de Dios. Cuando te digo una cosa, nada más hay 4 referencias bíblicas de eso. Y ahorita las voy a leer, son 4, están fáciles, 4. Hay 75 referencias a somos hijos, está bien, pero hay 90 referencias a que somos siervos. Entonces el detalle, hermano, es que es al revés la cosa. La primera identidad que uno debe entender, hermano, es que es uno siervo de Dios. Entonces, después de que ellos entendieron que eran siervos de Dios, los apóstoles, hermano, en las cartas, Pablo, Pedro, Juan, mencionan mucho la enseñanza de ser hijos de Dios, porque era necesario que el siervo de Dios ahora tuviera una identidad de hijo de Dios para que entendiera que la naturaleza de Dios está depositada en él. Hoy, hermano, nosotros entendemos que la naturaleza de Dios se deposita en nosotros y nos identificamos como hijos. Está bien, pero quiere que diga una cosa, hermano. Poca identidad hay de siervos del Señor. Por eso le digo, el Nuevo Testamento está escrito, mucho de lo que está escrito es para capacitar a los siervos de Dios. ¿A qué venimos los domingos, hermano? A ser capacitados como siervos de Dios. ¿Sabe cuál es el detalle? El detalle, ¿qué? Que como yo no soy siervo de Dios, pues yo me aburro, hermano. O sea, me aburro, me hablan de algo que está muy lejano a ¿qué? A mí. Estaría bien que vinieran solamente los pastores y escucharan eso porque ellos son los siervos de Dios. Ahí está el error aquí en la cabeza. Usted viene a este lugar, hermano, porque esto es un siervo de Dios. Jóvenes están aquí, si es que han hecho su decisión, si los trajeron a fuerza, pues es bronca con sus papás, no mía, ¿verdad? Pero si está aquí, usted ya entregó su vida al Señor. Jóvenes, señoritas, son siervos y siervas del Señor.
¿Y ahora qué? Tiene que aprender a vivir como siervo de Dios, pero tiene que identificarse como siervo de Dios. Porque es la primera identidad que Jesucristo le dio a sus seguidores. Pablo lo entendió muy bien. Pablo, cuando iba rumbo a Damasco y el Señor se le presentó, la primera identidad que él tuvo fue de siervo. Señor, ¿qué quieres que haga? Entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Eso se llama ser siervo. Después Pablo, por revelación, entendió lo que es ser hijo. Hermano, siervo, hijo, y después entender amigo. Y en este tiempo entendemos al revés. ¿Sabe qué es? Que queremos evangelizar diciéndole, es que el Señor quiere ser tu amigo. Yo crecí con ese coro hermoso. Yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Que me ama, sí me ama con tierno amor. Y lo repetíamos como 20 veces en el culto. Muy linda la canción. Pero se te va quedando algo, ¿qué? Jesús y yo somos ¿qué? Amigos. Amigos. ¡Hey Jesús, chócala! ¿Qué crees, amigo? Que hoy no voy, te quedo mal, pero entre amigos todo se perdona. ¿Qué crees, amigo? Te cancelé en la cita que tenía contigo, pero no hay problema, somos amigos. Y los amigos todo se lo ¿qué? Se lo perdonan. Amo, hoy no voy a ir, pero pues ahí te aguantas, ¿será? ¿Ya ve? ¿Ya ve que cambia la cosa? Cuando uno entiende que uno es siervo, la cosa cambia. Y los primeros cristianos entendieron que su identidad era de ser siervo. Después se les enseñó. Es que ahí está el proceso, hermano. Ellos entendieron que eran siervos del Señor Jesús. Después entendieron que eran hijos de Dios. Porque los apóstoles empezaron a enseñar, que el siervo tiene que entender que es hijo, no al revés. Primero entendemos que somos hijos y bueno, ya lo de siervo, pues ay, cuando se pueda. No, por eso tenemos tanta tibieza en las congregaciones. Por eso la gente, hermano, viene arrastrando los pies o simplemente no viene, no se reúne. ¿Por qué? Pues porque tiene un amigo que es Jesús y ya estuvo. Pero no entiende, hermano, que no es así. Nuestra primera identidad es como siervo. Y después entender que también como siervo tengo una identidad de hijo de Dios. Ahora, la identificación como amigo solo aparece en el Evangelio de Juan. No aparece ni en las cartas y como lo vimos en la gráfica, ni en el Apocalipsis. Y la única referencia, hermano, se la voy a leer, no la busqué, es Juan 15. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ahí está. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les. O sea que, ve cómo está impregnado de siervo. Hermano, está impregnado, el Nuevo Testamento está impregnado de siervo. Y el problema es ese, es como el libro de medicina, está impregnado de medicina. Por eso, si a mí no me interesa la medicina, ni voy a ser doctor, ni me duele nada, ahora cuando me duele algo, ¿verdad? Sintiendo como calambre por acá, ¿no? Voy a ver que en Google todo encuentra, ¿no? Calambres en la espalda, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Ahí me interesa porque me está doliendo. Pero una vez que dice, no, solamente es un muscular, ya. Sigo viendo política o lo que me interese. Pero el asunto, ¿cuál es, hermano? Que por eso el Nuevo Testamento a veces, aún para los jóvenes, así como que, o para ciertos varones, o para ciertas mujeres, es muy difícil. Ay, es que dicen que hay que tener un devocional y leer la Biblia. A ver, no es así, no funciona de esa manera. Es que es cuando yo me identifico. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos. Juan 15, hermano. ¿Quiere que le diga cuándo más o menos cronológicamente es Juan 15? Juan 14, 15, 16 en adelante es el último día antes de que Jesús fuera apresado. Si Jesús anduvo 3 años y medio con sus discípulos, ¿cómo los llamó durante
3 años y medio menos un día. ¿Cómo les llamó? Siervos. Siervos. Sí, soy el Señor, yo soy el Señor. Sale, siervos, venga, haz esto, haz aquello, ve, trae aquello, haz lo otro, ve para allá, trae acá. Es al final, les dice, ya no los llamo siervos. Porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. La única referencia, ahí están 3 referencias seguidas de amigos, hermano. Todo lo demás es siervo. Por eso le digo en esta mañana, ¿sí?, que nuestra identidad principal es ser siervo del Señor. La identificación como siervo en los evangelios es más marcada cuando Jesús habla de su regreso. Otro detalle, hermano, de esos 61 referencias bíblicas que ahí le puse, ¿verdad? Y que me puse a contar en la Nueva Versión Internacional y quitando las que no eran que no hablaba de siervos directo a nosotros, sino esas 61 que encontré son referencias directas a los seguidores de Jesús como siervos. De esas 61, hermano, referencias están muy marcadas cuando Jesús habla de su regreso. Cuando Jesús habla de su regreso, Él habla de muchas parábolas. Y en todas ellas, hermano, en la gran mayoría, habla de siervos, los siervos. Entonces, de esas 61 referencias, hermano, que habla de siervos, se identifica mucho más en los evangelios. Está marcado cuando Jesús habla de su regreso. Quiero ver, por favor, que vaya a Mateo 24. Mateo 24. Versículo 44 en adelante. Por eso también, dice el Mateo 24, 44, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Me va siguiendo? Versículo 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Y esto, hermano, que acabo de leer, y te voy a seguir leyendo, no es la única. En Lucas, en Marcos, habla de regreso, siervos, aguas siervos, voy y regreso, siervos hagan lo que les mandé hacer, siervos estén haciendo lo que les dije, porque va a regresar el Señor. De esas referencias de los evangelios de siervos está muy marcado en los últimos capítulos de Mateo, de Marcos y de Lucas. Sigo leyendo. Versículo 46, dichoso el ¿qué? El hijo, el amigo, el siervo, cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Hermano, a ver, hablamos de que esperamos el regreso de Jesús. Aleluya. Esperamos el regreso de Jesús. Sí, está bien, y así debe ser, pero le voy a decir una cosa. Jesús siempre habló de su regreso en términos de sus siervos. ¿No será coincidencia que el Apocalipsis solamente habla de siervos? Fue cuando yo me quedé sorprendido. Hermano, en el Apocalipsis, cuando se refiere a los seguidores de Jesús, habla sus siervos. 12 veces no aparece ninguna referencia a sus hijos. Hermano, cuando el Señor Jesús habla del regreso, no dice que viene por los hijos de Dios. Bueno, pero un siervo de Dios es hijo. Sí, no discuto eso. Un siervo de Dios es hijo de Dios. Pero ¿por qué no enfatiza hijo de Dios? ¿Por qué enfatiza siervo? Sigo leyendo. Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo
malo se pone a pensar: mi señor se está demorando. Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Habrá llanto y rechinar de dientes. Ah, caray. No, pongámosle amigo. A ver, vale como si fuera amigo, ¿eh? Ahí te va. ¿Quién es el amigo fiel y prudente? A quien su otro amigo le ha dejado encargado los sirvientes. Hermano, si un amigo tuyo te encarga su casa y te dice: oye, mira, échale un ojo a mi casa, ¿no? Un amigo. Voy y regreso, das de comer a los perros y bueno, todas cosas, ¿no? Sí, sí, claro que no. Y se te olvida. Y cuando regresa tu amigo, resulta que los perros han hecho un desastre y todo eso. Yo creo que tu amigo se va a enojar contigo. Va a decir: te pasaste, amigo. Se me olvidó, amigo, se me olvidó, disculpa. Se me olvidó, es que tuve otras cosas que hacer. Sí, sí, bueno, está bien, amigo, pues no volveré a confiar en ti, pero la amistad no se pierde por esas cosas, ¿no? O si fuera un hijo, ya eso sucede, ¿eh? Híjole, por favor, le echas ojo a los frijoles. Hija, al rato, ¿se quemaron? No, si yo acabo de venir a verlos, se quemaron en un segundo. Ay, hija, de veras que contigo no se puede, y ya vete, quítate y a ver qué comemos. Pero no creo que la agarre y la saque a patadas a la calle y dice: ¿por qué te corrió tu mamá? ¿Por qué se quemaron los frijoles? No creo que lleguemos a tanto. Pero vea, hermano, la connotación de siervo. Por eso, hermano, hay muchos seguidores de Jesús que se hacen los chistositos y hacen cosas que no deben hacer, dicen cosas que no deben decir y viven como se les pega la gana vivir, porque no han entendido que somos siervos. Y hermano, la identificación como siervos en los evangelios es más marcada cuando Jesús habla de su regreso. Por eso es interesante que solo la identidad de siervos es la que aparece en Apocalipsis. Y escuche este pasaje, es Apocalipsis 22, dice: ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad. Trate de imaginarse, hermano, eso tan tremendo. Ya no habrá ¿qué? Maldiciones, ya no habrá problemas, ya no habrá circunstancias. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad, en la Nueva Jerusalén. Y sus amigochos lo adorarán. No, perdón, leí mal. Y sus hijos, no, dice, y sus siervos le adorarán. Hermano, este mensaje, si luego lo quiere buscar, se llama siervos siempre siervos. ¿Por qué? Porque si usted observa donde está siervos, en los evangelios está marcado que somos siervos. Luego pasa el tiempo, vienen las cartas de los apóstoles y se remarca el que somos hijos. Pero luego viene el Apocalipsis y se vuelve a remarcar que somos ¿qué? Siervos. Siervos, siempre siervos. El siervo de Dios tiene que aprender que es hijo de Dios, amén. Que el siervo de Dios tiene que aprender y agradecer. Bueno, yo lo puse de esta manera, hermano. Siervos que necesitan saberse hijos y que son considerados amigos por seguir siendo siervos hasta el final. A ver, hermano, ser amigo es una consideración. Es una palabra, yo lo diría así, hermano, de cordialidad de Jesús a sus siervos.
Pero hemos explotado lo de amigos a un grado fuera de la realidad bíblica. Es un siervo que se tiene que identificar como hijo, para que entonces sepa que el poder del Espíritu Santo está dentro de él y que la vida del Espíritu está dentro de él para servir a Dios. Y que hay una consideración de Jesús y dice, eres mi amigo porque te revelo las cosas que el Padre me ha revelado, pero es una consideración. Pero al final de cuentas del Apocalipsis voy a decir, y los siervos, y los siervos, y los siervos, y los siervos. Siervos, siempre siervos. Y el Nuevo Testamento, y es donde inicié y con eso quiero ir terminando. El Nuevo Testamento, mucho está escrito para que los siervos de Dios seamos buenos siervos. Volvemos al punto, hermano. ¿Para qué leo un libro? ¿Para qué leo una carta que esté escrita por alguien que le escribió a otros o a otros que en su mente eran siervos del Señor y tenía que escribirles cómo deberían comportarse, cómo deberían pensar, cómo deberían vivir para ser unos buenos siervos de Dios? ¿Yo para qué leo eso si yo no me considero siervo de Dios? No tengo la mínima intención de comportarme como un siervo de Dios. Yo no quiero servirle a Jesús. O sea, sí le voy a servir cuando tenga tiempo, pero no le voy a servir así. Yo tengo otras cosas que hacer. Bueno, si tú lees el Nuevo Testamento, te vas a aburrir. No le vas a encontrar el sentido. ¿Por qué? Voy a decir algo fuerte. Porque no está escrito para ti. No se pensó en ti cuando se escribió. El Nuevo Testamento, cuando se escribió, no estaba pensando en gente como tú o como yo, que pues, bueno, pues está bien, voy, cumplo, escucho, está bien, pero yo no tengo tiempo de servir al Señor, o sea, yo tengo otras cosas que hacer. Entonces no está pensado para ti. No estaba, no estás incluido en este pensamiento cuando se escribe. Pero si tú has entregado tu vida al Señor Jesús, te has rendido porque has reconocido que eres un pecador como todos nosotros, y como pecador nos hemos rendido al gobierno de Jesús, hemos aceptado su sacrificio y nos hemos voluntariamente entregado para ser seguidores de Jesús, yo te digo esta mañana, eres un siervo de Dios. ¿Y ahora de qué se trata, hermano? Se trata de que seas un buen siervo de Dios y no seas un mal siervo de Dios. Porque no es solo el hecho, hermano, por eso no es solo el hecho de ser siervo de Dios. Si usted regresa a Mateo 24, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y encontré en los evangelios, hermano, que hay 3 adjetivos positivos para siervos: ser fiel, ser prudente y ser buen siervo. Y encontré, hermano, un adjetivo negativo para los siervos: siervo malo. Amado, la palabra dice que en aquel día el Señor dirá: buen siervo fiel, entra en el gozo. Casi todos tenemos la idea, hermano, y muchos por los cánticos, que cuando lleguemos al cielo van a decir: bienvenido, hijo. Chócalas, amigo. Qué bueno que llegaste a la eternidad. Pero yo encuentro, hermano, en la Escritura otra cosa, que cuando nos encontremos en el día final con el Señor Jesús, hermano, que todos los que estemos aquí podamos escuchar esas palabras: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y para qué está escrito el Nuevo Testamento, hermano? Para eso. Si tú ya entregaste tu vida a Cristo, ¿para qué vienes? Para hacer iglesia y todo eso es cierto, pero venimos para algo, hermano, para seguirnos capacitando para ser ¿qué? Siervos buenos, fieles y prudentes.
Alabado sea el nombre del Señor. De eso se trata, hermano, todo este asunto. Se trata de estar siendo capacitados, ¿sí? El Nuevo Testamento está escrito para los siervos de Dios, es decir, para la iglesia, donde todos son siervos de Dios. Todos son siervos de Dios, hermano. Tú eres un siervo de Dios, tú eres una sierva del Señor, eres siervo de Dios. Estás para servirle al Señor, yo estoy para servirle al Señor. Yo sirvo de una manera, tú sirves de otra manera, tú sirves en un ámbito, yo sirvo en otro, pero al final de cuentas todos servimos. Y si tú no te identificas como siervo, como sierva del Señor, entonces no estás entendiendo el Evangelio. No estás entendiendo el Evangelio, porque el Evangelio tiene que ver con la identidad bien entendida de que somos siervos del Señor. Si no tenemos esa identidad entendida y aceptada, será difícil que la revelación de la palabra se desate sobre tu vida. Mi hermano, yo he observado algo a lo largo de los años, que la gente que empieza a servirle al Señor, empieza a entender la Escritura así. Y la gente, hermano, que solamente quiere aprender por aprender, llega un momento en donde ya no avanza, ahí se queda, ya no avanza más. Escucha y escucha y escucha y escucha, pero ya se quedó. En cambio, hermano, el que está listo para servir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A quién le predico? ¿A quién visito? ¿Qué hago? Lo que sigue, ¿quién edifico? El servicio al Señor todo el tiempo. Esas personas, hermanos, paz, la palabra. ¿Por qué? Porque es así. Por eso el joven, la señorita, el varón, la mujer, el que sea, hermano, que empieza a servirle al Señor, empieza a predicarle a otro la palabra, empieza a dar la palabra a otros, empieza a hacer la obra que tiene que realizar, empieza a entender más la palabra. Viene, hermano, y recibe mucho de parte del Señor. ¿Por qué? Porque está siendo un siervo y esta palabra es para capacitar al siervo. Pero si yo no me identifico como siervo, por eso, hermano, yo sé que muchos jóvenes aquí así como que se nos aburren un poquito, ¿me entienden? Y también como que hay mujeres y aquí hagan más actividades, hermanos, que hacen bien pocas actividades. Hagan actividades de jóvenes, hagan actividades de mujeres, hagan actividades de varones. ¿Para qué? Pues sí, como para retenerlos, para entretenerlos. Se equivocó de congregación. No estamos para entretener a nadie, hermano. Estamos para capacitar al creyente para la obra del ministerio. Hemos hecho actividades y seguro haremos aquellas que el Señor nos ponga a hacer. Yo aprendí, hermano, así aprendí. En todas las congregaciones donde yo recuerdo haber estado, había grupo de mujeres, grupo de varones y grupo de jóvenes. Y había que hacer trabajo con los jóvenes. Hermano, esto es muy sencillo. Jóvenes, si ustedes se identifican como siervos del Señor, no necesitan que les hagan actividades. Ustedes son los que van a estar movidos a hacer las cosas. Porque van a estar haciendo lo que el Señor les puso a hacer. De repente ven uno o dos jóvenes que Dios levanta y dice, wow, cómo Dios está levantando a fulano. Qué bonito. Hermano, Dios no quiere levantar solamente a uno o dos, quiere levantar a todos. Pero ¿sabes cuándo va a suceder eso? Cuando me identifique como siervo de Dios, como sierva del Señor. Yo soy un siervo de Dios. Y entonces, hermano, nos quedan muchas frases como aquella que una vez dijo el hermano Daniel Dardano. Otros pueden, yo no. Otros pueden hacer eso, yo no lo puedo hacer, porque pues, soy un siervo de Dios. Hermano, usted se escandalizaría si yo hiciera una acción quizás no pecaminosa, pero sí tonta. Seguro. Hermano, si subiera yo una foto con una cerveza ahí enfrente de mí, seguro, hermano, que muchos de ustedes dirían, ay, hermano Jorge, tan sabio que se veía el hermano, en vano tan las canas que tiene, chamaco que hace esa tontería. Sí. ¿Por qué, hermano? Porque usted es un siervo y usted vendría a exhortarme, hermano, creo que no es correcto lo que hizo. ¿Pero qué? Si estaba tapada, no estaba destapada.
Sí, pero no corresponde. Usted es el pastor, es el siervo de Dios. Pues yo te la cambio, hermano, tú también. ¿Por qué tú sí y yo no? Ah, porque usted es siervo de Dios. Ah, bueno, hermano, Apocalipsis, ¿eh? Entonces, si somos, nada más somos siervos de nosotros, ok. Apocalipsis 2, hermano. Y en ese trono y en esa ciudad, ahí estaban los siervos del Señor. Ahí van a estar puro apóstol, profeta, evangelista. Ah, no, inclúyame a mí. Ah. A ver, inclúyeme en algo, pero sácame de otro. No. Hermano, imagínense que dan las 9:30 y no aparezco. Y dan las 10 y no aparezco. Y dan las 10:30 y no aparezco. Y yo creo que Samuel, ya todo aquí angustiado, diría: hermanos, ¿ha visto a alguien al pastor? Háblenle, está por ahí, ¿no? Y alguien que, Oscar, yo creo como encargado ahí me mandaría un: pastor Jorge, ¿ya viene pronto? Y yo de repente soy: ¿qué pasó, Oscar? Lo estamos esperando para predicar. No, ya llegó el de las 12. Llego al de las 12 porque ya llegué tarde, ya, el de las 12. No, pero ahorita, ¿qué hacemos? Pues ahí vean. Yo creo que más de uno dirá: es que, ¿saben qué, hermanos? El pastor no llegó, se quedó dormido. Pero si aguantan al de las 12, dice que llega. 2 o 3 dirán: eso no corresponde a un siervo de Dios, eso es ridículo, eso es de un chamaco. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no me puedo quedar dormido, hermano? Pues porque es un siervo de Dios. Tú también. Es la identidad de siervo, lo resuelve todo, hermano. Y si no tienes identidad de siervo, lo complica todo. Por eso, hermano, el Nuevo Testamento fue escrito para capacitarnos, para ser siervos buenos, fieles y prudentes. Y de eso me quiero ocupar en la siguiente reunión que tengamos, para que sigamos hablando, hermanos, de ser siervos buenos, fieles y prudentes. Y si tú dices: hermano, yo quiero ser ese siervo de Dios, siervo fiel, prudente y bueno, yo te voy a pedir que te pongas de pie, busques Mateo 25:14 en adelante y vamos a terminar. Todos los siervos del Señor, pónganse de pie. Mateo 25, versículo 14 en adelante. Aleluya. Somos siervos del Señor, hermano. Somos siervos del Señor. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje y el que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido los 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que había recibido 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor.
Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire que aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debiste haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas, dénselas al que tiene 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echarle afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, va a llegar ese día y nos van a pedir cuentas a todos. Tú dirás, yo no soy un siervo de Dios. No, si no has entregado tu vida a Cristo, no eres un siervo de Dios. Ah, qué bueno, no me va a pasar eso. No, va a pasar peor. Si tú no tienes tu vida rendida a Cristo, la Biblia dice que tendrás que estar ante el trono blanco de Dios para ser juzgado por tus hechos y por tus pecados. Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero todos los que ya hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, tenemos que entender una cosa: somos siervos del Señor. Pero hay dos tipos de siervos: el siervo bueno, fiel, prudente, y el siervo malo, negligente, perezoso, dice la Nueva Versión Internacional. Y hermano, yo le invito, jóvenes, si tú dices que eres creyente, si tú dices que en tu escuela, no, yo soy cristiano, ya, qué bueno, mis papás también, y vamos a una reunión, y qué bien, qué padre, que no te avergüences de compartir la palabra. Pero allí en tu escuela eres sierva de Dios, allí en tu escuela eres siervo de Dios. Porque te voy a decir una cosa y con esa finalizo, digo que voy a finalizar. Para ser siervo de Dios, no necesitas un micrófono. Ni para ser siervo de Dios, necesitas dejar tu trabajo. Ni para ser siervo de Dios, necesitas dejar la escuela. Algunos el Señor nos pidió o nos dijo que teníamos que dejar nuestros trabajos y lo hicimos para dedicarnos a otro trabajo. Pero esos son algunos puntos particulares. Pero tú no necesitas dejar tu trabajo, tú no necesitas dejar la escuela, tú puedes servir a Dios desde tu casa, tú puedes servir al Señor, pero entender que somos siervos. Pero aguas, hermano, porque no podemos ser siervos negligentes y perezosos. Porque el Señor, cuando regrese, sí nos va a pedir cuentas. Yo te invito a que desde este momento tú empieces a considerarte un siervo y una sierva del Señor. Y vas a ver que las páginas del Evangelio te van a hacer nuevas, todo. ¡Wow! Y venir a la reunión y escuchar el mensaje te va a abrir más el panorama. Me encanta Timoteo, 1 Timoteo y 2 Timoteo, porque Pablo diciéndole a Timoteo, como siervo porque el siervo de Dios no tiene que ser contencioso, porque el siervo de Dios no tiene que andar en esto, porque el siervo de Dios no tiene que andar en esto, porque el siervo de Dios no corresponde a esto, porque el siervo de... Eso me encanta, hermano. Pero eso es para ti, es para mí. Porque las siervas de Dios no tienen que andar en chismes, porque las siervas de Dios no tienen que andar peleándose, porque las siervas de Dios no pueden andar de revés, porque las siervas de Dios deben vestirse pudorosamente. Todo tiene que ver con ¿qué? Siervo de Dios. Por eso si usted me viene a preguntar, pastor, dice mi mamá que esto es malo. ¿Es malo? Yo digo que no tiene nada de malo. Ustedes me conocen, creo que no soy grosero, porque como siervo de Dios no tengo que ser grosero. Pero creo que te diré, hija, ¿eres sierva de Dios? Sí, bueno, como sierva de Dios no corresponde eso. No corresponde como siervo de Dios.
es vergonzoso como siervo de Dios. Pero tú también lo eres.